no se muevan porque de inmediato estará con nosotros Nicolás Costa. Él es director de soluciones para el sector público de Latinoamérica y el Caribe de la empresa Mastercard, quien nos hablará sobre pagos seguros en la era de la inteligencia artificial, desenmascarando las amenazas cibernéticas. Un aplauso para Nicolás. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, para nosotros es un placer estar con ustedes. Algunas veces esta hora no es muy buena, pero vamos a tratar de mantenerlos entretenidos e interesados en el tema. Viendo las noticias del día, hace muy poquito se ha revelado lamentablemente en una de nuestras instituciones del sector público un robo millonario de varios millones de pesos chilenos. Así que lo más importante es que todos los temas relacionados con ciberseguridad los tenemos que comenzar a ver como una inversión y no como un gasto. Mi nombre es Nicolás Costa, yo soy director de soluciones para el sector público en Mastercard y hoy día les vengo a hablar de un tema relacionado de cómo la inteligencia artificial se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal. Así que vamos a comenzar. Primero, un tema parroquial, probablemente muchos de ustedes, y lo he visto participando en nuestro stand desde el día de ayer y hoy, han llegado a nuestro stand y dicen: bueno, Mastercard es una tarjeta de crédito, ¿por qué están ustedes acá? Y lo primero que yo les quería comentar es que no somos una tarjeta de crédito, somos una red global de pagos, somos una empresa tecnológica y tenemos soluciones para distintos segmentos de empresas, corporaciones y por supuesto sector público. Y una de las cosas más importantes es que nosotros proveemos una red global que hace que transacciones que se puedan realizar en más de 200 países y territorios sean seguras, sean confiables, sean simples. Y como les comentaba recién, dentro de lo que tenemos de soluciones para el sector público, la ciberseguridad es una de las soluciones más importantes que tenemos porque primero partimos por nuestra casa, teniendo soluciones de ciberseguridad para proteger nuestra red mundial, pero además hemos ido logrando adquirir empresas cibernéticas de nicho de clase mundial para ofrecerle también esas soluciones a nuestros clientes actuales y a potenciales clientes como por ejemplo las instituciones, las empresas y todo el sector público. Vamos entonces, primero yo traía unos recortes de prensa, pero partí con el caso reciente hoy día lamentablemente de una institución pública. Hemos visto a lo largo, en el lado izquierdo, yo tengo una noticia de un país que lamentablemente su Ministerio de Hacienda el año pasado fue atacado cibernéticamente y no le tuvo que pagar a los defraudadores, sino que tuvo que invertir 25 millones de dólares para poder proteger su sistema cibernético. No solo afectaron al Ministerio de Hacienda, que es el ente recaudador del país. Esta es una noticia pública, yo me quise guardar al país para no exponerlo, pero es un país importante en nuestra región. Y en el lado derecho tenemos otro tema que está relacionado con el uso de la inteligencia artificial ya directamente para defraudar. Todo lo que se llama el deepfake, poder simular la cara o la voz de una persona para hacer estafa y para conseguir datos. Eso se está haciendo mucho desde Brasil y se están atacando a instituciones del sector público. Entonces, todo lo que les he dicho da el contexto de que se estima que el gasto que se va a realizar en ciberseguridad para este año va a aumentar un 14%, y por otro lado, se estima que va a ser de 215 billones de dólares. Entonces, es un tema que realmente está siendo importante para el sector público y para el sector privado. ¿Y por qué? Porque hay muchos elementos que son aceleradores. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que están disponibles fácilmente y sin costo para los defraudadores. Entonces, personas menos sofisticadas hoy pueden cometer fraudes de manera más sofisticada. Adicionalmente, así como algunos de nosotros ya estamos usando la inteligencia artificial para el bien, por ejemplo, para poder redactar un correo electrónico en otro idioma o para poder buscar información para un estudio que siempre requiere la interacción del humano, también hay, así como hay ChatGPT, que es lo bueno, que tiene reglas que norman su uso, está lo malo, que es el WormGPT, que lo que hace es que permite a los defraudadores hacer de manera rápida correos principalmente de phishing o generar malware. Es tan real ese correo que un porcentaje alto de personas
piensa que es de una institución y comparte sus datos, pero lamentablemente son estafas. Y ahora se puede hacer de manera fácil y de manera repetible con esta inteligencia artificial negativa. Por otro lado, todo lo que estamos observando con la evolución de estas tecnologías está haciendo, como iba en el punto original, que se logre que haya más phishing, que haya más scamming, que haya más malware y por lo tanto tenemos que estar más protegidos que nunca el sector privado, el sector público. Una de las cosas bien importantes que nosotros, como les comentaba hace un momento, que somos una red, tenemos que proteger los pagos y tenemos que utilizar la inteligencia que habilita la inteligencia artificial de manera correcta para poder hacer una revisión completa del ciclo. Es un monitoreo del ecosistema, no es solo un monitoreo aislado y por lo tanto tenemos que comenzar con distintas herramientas. Esta lámina está en inglés, pero de alguna forma nos dice desde el lado izquierdo empezar con una identificación de los usuarios que usan las redes para pagar electrónicamente por donde se pueden obtener los datos de manera maliciosa. Ver los dispositivos, ver las cuentas. Hay cuentas que si yo las monitoreo de manera proactiva me puedo dar cuenta que son cuentas que se utilizan para cometer fraude. Por otro lado, en el centro, utilizar herramientas de decisión. En el mundo de los pagos ya existen herramientas que, por ejemplo, nosotros en Mastercard entregamos, más adelante van a ver algunos ejemplos con video, que permiten determinar si una cuenta que quiere pagar es una cuenta fraudulenta o no. Y finalmente, el uso de los datos nos va a permitir retroalimentar nuestro modelo de manera tal que cuando detectemos cuentas que son fraudulentas, las reportemos, cuando detectemos transacciones que son fraudulentas, las reportemos y esa misma inteligencia permita que vayamos haciendo aprender a esta inteligencia artificial y que nos detecte de una mejor manera las amenazas. Vamos con la siguiente. Acá vemos una imagen con distintas capas, con una capa digital, con una capa financiera, con una capa cibernética y con una capa sistémica. Nosotros lo que necesitamos hacer es evolucionar el sistema que parta desde las transacciones hasta la protección de la confianza en cada interacción, en cada pago. Muchos de ustedes están en servicios públicos que tienen sitios de recaudación de pagos electrónicos. Esto no está ajeno a la realidad del sector público. Por ello tenemos que fijarnos en la primera capa, mejorar la seguridad en el recorrido de las transacciones. Tenemos que ampliar la seguridad a todos los tipos de transacciones de pago. No basta con monitorear los pagos entre cuentas de manera aislada, no basta monitorear los pagos con tarjetas de manera aislada, se tiene que hacer como un todo. Asimismo, tenemos que ampliar la seguridad cibernética a los entornos, a lo que yo le hablaba recién de un monitoreo constante. Y finalmente, ver el riesgo operativo sistémico. Lo más importante para nosotros desde Mastercard es proteger cada transacción y asegurar cada interacción, generar confianza. La confianza en las transacciones en el mundo digital es el nuevo oro. Los avances de la inteligencia artificial, la inclusión tecnológica y por otro lado una fragmentación de los estándares en nuestra región, lamentablemente nuestra región no tiene estándares como los de la Unión Europea, que varios países se ponen de acuerdo y se protegen. Nosotros lamentablemente cada país tiene distintos estándares de uso de inteligencia artificial y también de ciberseguridad, pero lo más importante es darle algunas cifras. No pretendo revisar esta lámina completa, pero por el lado izquierdo tenemos algunas cifras globales y por el lado derecho tenemos algunas cifras de la región y también de Chile. Una cosa importante, en el lado global, nosotros como empresa de tecnología y de pagos, hemos visto que hay un aumento de 135% de fraude debido a estafas en el año 2023. Esto es año cerrado. Por otro lado, en el lado de América Latina y el Caribe, somos la segunda región más grande en cuanto a fraudes después de Europa. Y principalmente los fraudes se cometen en Brasil, obviamente por su tamaño. Por otro lado, en el lado global, el aumento del fraude en los pagos, hemos visto que dado que hay un aumento de 21% de las transacciones digitales a nivel mundial, esto nos permite decir
que para el 2026 vamos a tener 28,1 billones de dólares por pérdidas en fraude. Es un número bien grande. Y por el otro lado, llevándolo ya al caso local, hace muy poco una universidad chilena hizo una encuesta en donde se señala que el 50% de los chilenos ha sufrido un intento de fraude con pago electrónico en el último año. Entonces, algo que también nos toca. Y así como el sector público recauda fondos a través de aplicaciones, a través de páginas web, desde las empresas y desde los ciudadanos, tenemos que estar preocupados nosotros de poder proteger todo esto. Por eso que desde Mastercard apostamos por un enfoque de seguridad colaborativo a nivel global. No basta con que solo el sector público o solo el sector privado hagan esto, es un conjunto de entidades que trabajan juntas para poder blindarnos. El fraude avanza más rápido que la posibilidad de detectarlo, por eso hay que estar unidos. Hay que tener un enfoque holístico de múltiples capas. Por eso tenemos que mitigar el cibercrimen, utilizar todas las herramientas que existen y hacerlas aprender en base a los mismos fraudes que se vayan reportando. Tenemos que identificar y rastrear las estafas. No basta solo con saber qué pasó, sino que tenemos que dejarlo en una base para que podamos aprender de ello. Y por otro lado, tenemos que proteger los pagos y utilizar herramientas de inteligencia artificial. Yo pronto voy a mostrar un ejemplo que va a ir quedando claro en cosas concretas que se puede hacer con la inteligencia artificial. Voy a seguir entonces. En la parte de mitigar el cibercrimen, desde Mastercard tenemos una solución que es una solución de red que nos ha permitido proteger muchas transacciones de pagos con tarjetas en el mundo. Nosotros, de acuerdo a cifras que manejamos, el 2023 evitamos 20 billones de dólares en intentos de autorización de pagos fraudulentos. Lo que hacemos nosotros como red, que estamos en medio del que acepta el pago y el que finalmente tiene la tarjeta, cuando vemos esas transacciones fraudulentas las detenemos de manera proactiva y por eso logramos detener fraude. Por otro lado, en América Latina y el Caribe hemos rechazado 1,35 billones de dólares en intentos de autorización sospechoso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Esto es una realidad. Ya hay instituciones del sector público en Chile que utilizan algunas de nuestras soluciones y también en Latinoamérica. Acá viene un ejemplo de un ataque cibernético a cajero automático que partió en Brasil atacando y generando números ficticios de tarjetas, que finalmente, como lo vemos en la animación, empezó a atacar a bastantes países y lo que hacía era que los defraudadores empezaran a sacar dinero de cajeros automáticos. Este ataque ocurrió, afectó a 19 países y afectó a 300 cajeros automáticos, con un monto total de fraude de 35 millones de dólares, de un solo ataque. Si nosotros hubiéramos tenido en este ataque una de nuestras soluciones que se llama Safety Net, que monitorea la red, podríamos haber empezado a detectar de manera proactiva este ataque, tal como lo están viendo en la imagen de ahora, y empezar a bloquear ciertos nodos, es decir, vemos comportamientos inadecuados, esas tarjetas que quieren sacar dinero en ese cajero automático no las vamos a dejar hacerlo. Y bueno, debido a eso, en este ejemplo que es una simulación, logramos primero que todo reducir el ataque, que fue varias horas a 37 minutos, y además generar un ahorro de 6,2 millones de dólares. Entonces esto es un poco un ejemplo de cómo logramos que las herramientas de inteligencia artificial ayuden a proteger el mundo de los pagos. Por otro lado, nosotros creemos en la gestión de la huella digital que tiene un usuario. Así como tenemos una huella física, tenemos una huella digital. Y la huella digital se gestiona con manejo inteligente de esa información. Por lo tanto, nosotros en Mastercard tenemos ya herramientas que nos permiten empezar a analizar las transacciones de pago y el riesgo de los pagadores, primero partiendo con los datos personales, posteriormente viendo el dispositivo, si ese dispositivo es un dispositivo que, por ejemplo, ha sido reportado que se ha utilizado anteriormente por defraudadores. Posteriormente vemos el comportamiento, cómo ese usuario interactúa con ese dispositivo, lo vamos a ver
en un video que tengo más adelante. Y finalmente vemos también la interacción que ese usuario tiene con la red de pagos. Una de nuestras soluciones de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial nos permite entregar en milisegundos decisiones inteligentes para aprobar pagos. Y va generando distintos rankings de seguridad. Primero partimos con la seguridad del dispositivo que se está utilizando para hacer el pago. Luego miramos la ubicación de ese dispositivo. ¿Está basado, por ejemplo, en un país que generalmente comete fraude? Hasta el momento hemos visto todo de un color verde. Vamos avanzando. Posteriormente vimos la parte de cómo ese usuario interactuaba. Después vimos que no compraba en ese comercio y aparece un riesgo y me dice rojo. Posteriormente vemos que esa persona está comprando más de 100.000 pesos en cierto lugar que nunca lo había hecho. Y finalmente, como nos entregó esa herramienta algunos indicadores en rojo, le pedimos la autenticación facial. Y con la autenticación facial logramos decir que esa persona digital finalmente es la persona que quería realizar el pago y autorizamos la transacción. Todo esto en milisegundos. Esto ya está disponible en herramientas y soluciones que existen que pueden asegurar las interacciones en cualquier sitio que recibe pagos. Lo más importante, cuando muchas de estas variables yo las detecto y me salen verdes, la autenticación facial no es requerida. Por lo tanto, también me permite hacer que los pagos sean más sencillos. Pero si me salta alguna alarma, ese pago no lo voy a autorizar a la primera y voy a pedir ciertas otras variables para poder tomar la decisión. Bueno, finalmente es bien importante empezar a pensar en un marco de gobernanza de la inteligencia artificial. Y esto es un tema de industria, de academia, de reguladores, de sociedades que manejan estándares. Entonces, por el lado derecho, presentamos un marco de gobernanza para el uso responsable de la inteligencia artificial y sobre todo el desarrollar herramientas que usen la inteligencia artificial. Yo puedo pensar, Chile ha estado avanzando en una política de inteligencia artificial para el país, que más adelante nos va a permitir ser más proactivos, más productivos y hacer un montón de cosas. Pero hay que usarla con cuidado. Por lo tanto, nosotros lo primero, si es que vamos a desarrollar algo con inteligencia artificial, evaluemos bien el propósito de lo que queremos lograr. Segundo, evaluemos bien los datos que vamos a incorporar a nuestro modelo. Evaluemos los casos de uso de esos datos específicos. Diseñemos los datos para minimizar los riesgos. Si yo no tengo los datos correctos y quiero utilizar inteligencia artificial, se van a tomar decisiones incorrectas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Generar un cuadro de mando de evaluación de riesgo de lo que mi potencial modelo puede generar a través de la inteligencia artificial. Construir el modelo. Si ustedes se fijan, hay varias etapas antes. Esto no es llegar y desarrollar con inteligencia artificial. Hay que hacerlo de manera responsable. Evaluar los resultados antes de hacer cualquier cosa que vaya a salir a productivo. Tener un piloto. Ver si efectivamente ese uso de la inteligencia artificial que yo quiero genera el beneficio o trae efectos que son indeseados. Y finalmente, cuando ya me aseguré de todo esto, tener un lanzamiento masivo. Siguiendo con la misma idea, para nosotros, ¿cómo vemos esto desde la industria, desde el mundo privado y como un líder en pagos y también en ciberseguridad? Integridad. La inteligencia artificial debe desarrollarse de manera responsable y debe tener un fin que sea positivo y que permita minimizar los sesgos. Es por eso que, como les comentaba al comienzo, WormGPT, su fin es que las personas puedan generar fraude, ¿ok? ChatGPT tiene otro fin. Privacidad y seguridad. No podemos exponer los datos por el uso de la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado cuando uno utiliza ChatGPT, porque si no lo usa de la manera correcta, incluso puede exponer datos de su organización en esta red que aprende. Así que mucho cuidado con eso. Tal como decíamos, responsabilidad. Esto tiene que ser usado para el bien. Y hay iniciativas como AI for Good
que lo que buscan es normarlo. Hay charlas que se han realizado en Congreso Futuro en Chile en donde dice que si no se le pone un tope a la inteligencia artificial ahora, los efectos de esto van a ser insospechados. Justamente es que hay que reaccionar, hay que usarla para el bien. Y por otro lado, transparencia. Los usuarios, los pagadores, los funcionarios del sector público, los funcionarios de las empresas, deben saber para qué se debe utilizar la inteligencia artificial, porque si esto queda solamente en una élite, probablemente esa élite va a sacar los beneficios. Así que resumiendo y cerrando, y estoy muy contento porque voy a poder permitir terminar mi charla un poco antes, así que van a quedar algunos minutitos también. Para nosotros como sector público es súper importante la colaboración entre los actores de la industria. Esto es clave para construir el futuro de la ciberseguridad e innovación, en donde la inteligencia artificial hoy día está generando disrupción. Por lo tanto, gobiernos, grupos que generan las normas, grupos que aplican la ley, reguladores, sector público, sector privado, trabajemos juntos para que de esta manera podamos avanzar y podamos proteger a los ciudadanos de Chile que usan los servicios, en este caso que les estoy hablando yo, en el mundo de los pagos, pero también cualquier uso de la inteligencia artificial. Así que les quería agradecer por estar presentes y también, si alguno de ustedes quiere recibir más información de Mastercard en relación a ciberseguridad, déjennos sus datos, este QR es para que lo escaneen y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, ha sido un placer y felicito a todos los organizadores de esta feria que ha sido fantástica. Hasta la próxima. Muchas gracias.